Hola, hoy les hablaré sobre el sistema hormonal masculino. Pues, como todos sabemos, el sistema hormonal masculino consta de distintas hormonas, las cuales van a cumplir sus funciones en distintas etapas de la vida y dependiendo de las necesidades del cuerpo humano en un varón adulto sano. Pues las hormonas son las siguientes, son 8 en total y cada una tiene un origen y una función determinada. Pues para empezar, la hormona testosterona se secreta primeramente en las crestas germinales, en la vida fetal. Posteriormente a ello, se secretan en los testículos por las células de Leydig en el intersticio testicular. Seguidamente, los estrógenos. Los estrógenos se cree que son secretados por las células de Sertoli por conversión de la testosterona en estradiol, pero lo cierto es que la mayoría de estrógenos se secreta a partir de la testosterona y del androstenediol, claro, en otros tejidos, especialmente en el hígado, que llega a abarcar un 80% de la producción de testosterona en un varón. Los andrógenos. Los andrógenos se secretan en la glándula suprarrenal. La hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, es secretada por neuronas cuyos cuerpos neuronales celulares se encuentran en el núcleo infundibular del hipotálamo. Las terminaciones de estas neuronas se encuentran en la eminencia media del hipotálamo, donde se secreta GnRH al sistema vascular portal hipofisiario hipotalámico. La hormona folículo estimulante, asimismo que la hormona luteinizante, estas dos se sintetizan en las células gonadótropas de la hipófisis y se secretan en estas mismas. La gonadotropina coriónica humana, más conocida como HCG, se secreta en la placenta durante la gestación. Y por último, la hormona de crecimiento, también conocida como GH, se secreta en la adenopófisis. A continuación vamos a hablar de las funciones del sistema hormonal masculino. Como podemos darnos cuenta, son la lista de todas las hormonas que desempeñan una función en cada parte, pero la más importante es la testosterona, por eso voy a hablar de ella principalmente. Bueno, entre estas funciones tenemos las siguientes. La testosterona es esencial para el crecimiento y la división celular de las células germinales testiculares, o también conocida como espermatogenia. Otra función de ella es la secreción de esta es fundamental para el descenso de los testículos al escroto desde el abdomen. A su vez, la testosterona estimula una síntesis, una producción de proteínas en casi cualquier organismo, pero de mayor importancia son los órganos o tejidos responsables de dar los caracteres masculinos primarios y secundarios. También tenemos la secreción de los testículos en respuesta de la LH inhibe la secreción de testosterona cuando los niveles de esta son muy elevados. Este proceso cumple una retroalimentación negativa a través del hipotálamo y la hipófisis hasta llegar a los valores normales. La testosterona durante el desarrollo fetal. Esta es responsable del desarrollo de las características corporales sexuales masculinas, tanto como el pene y el escroto, pero asimismo es responsable de la formación de la glándula prostática, los conductos seminales, las vesículas seminales, los conductos genitales masculinos y suprimen la formación de órganos sexuales femeninos. Entre las funciones de esta etapa tenemos la más importante, que es el descenso del testículo al escroto. Pues esta se da entre los 2 a 3 últimos meses de la gestación
siempre y cuando haya un estímulo y una secreción de testosterona adecuada. La testosterona sobre el desarrollo de las características sexuales masculinas primarias y secundarias en el adulto. Tras la pubertad, la secreción de testosterona aumenta. Esto hace a que el pene, el escroto y los testículos crezcan hasta 8 veces más antes de los 20 años. Pues al mismo tiempo la testosterona induce el desarrollo de caracteres secundarios masculinos, que son los siguientes. La testosterona sobre la distribución del vello corporal. Pues la testosterona induce el crecimiento de vello en la zona púbica, en la línea alba, en la cara, por parte en el tórax y a su vez en la espalda. La calvicie masculina. La testosterona reduce el crecimiento de vello en la parte superior de la cabeza, pero esto pasa siempre y cuando exista una base genética antes. Otra función es el efecto sobre la voz, pues la testosterona produce una hipertrofia en la mucosa laríngea y aumenta el tamaño de la laringe, lo que hace que la voz del varón sea característica y grave. El aumento en el grosor de la piel y la contribución al acné, pues la testosterona aumenta el grosor de la piel y disminuye los tejidos subcutáneos. A su vez, estimula la producción de glándulas sebáceas, especialmente los que se ubican en la cara, haciéndonos más propensos al acné. Aumento de la formación de proteínas y de la masa muscular, pues una de las características más importantes de un varón es el tono muscular, pues esta a su vez da caracteres sobre la piel, pues los depósitos de proteínas en estas hacen estas modificaciones. Aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio, pues este aumento de matriz ósea es el resultado de la función anabólica proteica de la testosterona. Asimismo, cumple una función importante sobre la pelvis de un varón. Esta función es estrecha la salida de la pelvis, la alarga, hace que adquiera una forma de embudo, la fortalece, pues para soportar grandes pesos, característica de un varón. Incremento de la tasa metabólica basal. La secreción de testosterona por los testículos incrementa el metabolismo sobre un 5 a 10% sobre el valor normal. Este aumento de la tasa metabólica es consecuencia indirecta del efecto de la testosterona sobre el anabolismo proteico. Bueno, que esto influye en la producción de enzimas que a su vez vuelven más activas a las células. La testosterona aumenta los eritrocitos, pues esta se debe a un aumento indirecto, no porque aumenta los niveles de eritropoyetina, mucho menos de eritrocitos, pues este efecto indirecto se debe al aumento de la tasa metabólica. Efectos sobre el equilibrio electrolítico e hídrico. Bueno, las hormonas esteroideas aumentan la resorción de sodio en los túbulos renales distales, pues esto explica que los volúmenes de sangre y de líquido extracelular aumentan un 10% de lo normal en comparación al peso corporal. Entonces, dando continuidad a las funciones de las hormonas masculinas, vamos a tener el siguiente. Tenemos los estrógenos, que va a tener una concentración muy elevada en el líquido de los túbulos seminíferos y es muy probable que cumpla un papel muy importante en la espermatogenia, que es cuando va a tener la conversión de la espermátide en espermatozoides. Tenemos los andrógenos. El término andrógeno quiere decir, se refiere a cualquier hormona esteroidea que tiene un efecto masculinizante, incluyendo a la testosterona, pero también abarca todas las hormonas que son producidas en lugares en el organismo diferentes del testículo. Bueno, los andrógenos poseen una actividad masculinizante muy pequeña,
es menor que 5% en el varón. Bueno, de esa manera no va a inducir un carácter masculino significativo, salvo por la inducción del vello axilar y el vello pubiano. Hay 5 tipos de andrógenos que son secretados por las células suprarrenales, que van a ser la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona luteinizante, la LH, la hormona folículo estimulante, que es la FSH, la gonadotropina coriónica humana, la HGC, y la hormona del crecimiento. La hormona liberadora de gonadotropinas va a cumplir una función muy importante en lo que se refiere al control de las funciones sexuales, una vez que estimula la secreción de las hormonas gonadotrópicas, que van a ser la LH y la FSH. La LH y FSH, ellas son sintetizadas en las mismas células en la adenohipófisis, que son las gonadotropas, pero poseen funciones diferentes. A la vez que la LH, que es la hormona luteinizante, hace la estimulación primaria de la testosterona por las células de Leydig en los testículos. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, estimula a las células de Sertoli, que son las células sumamente importantes para tener la conversión de espermátide en espermatozoide, haciendo la espermatogenia. Otro tipo de andrógeno es la gonadotropina coriónica humana, que posee efectos casi idénticos a la LH sobre los órganos sexuales. ¿Qué va a pasar? Durante la gestación, si el feto es varón, la HGC va a inducir, o sea, va a estimular la secreción de testosterona por el testículo. Y para concluir las funciones de las hormonas, tenemos la hormona del crecimiento, que va a cumplir un papel importante en la medida que va a controlar las funciones básicas metabólicas del testículo. Igual actúa promoviendo una división temprana de la espermatogonia. Vamos a tener la próstata y sus anomalías, el hipogonadismo y los tumores testiculares y hipergonadismo. En la próstata y sus anomalías, ¿qué es importante saber? La glándula prostática se mantiene relativamente pequeña durante la niñez y solo va a empezar a crecer en la pubertad debido a la influencia de la testosterona. A lo largo de más o menos 20 años de edad, se va a alcanzar un tamaño casi estacionario, que se va a mantener sin modificaciones hasta los 50 años de edad. Es en este momento que algunos varones van a involucionar, a la vez que va a tener una disminución de la producción de testosterona. El cáncer prostático es un problema diferente. Posee una tasa de mortalidad de 2% a 3% en este intervalo. ¿Y qué pasa? Cuando se tiene ya el cáncer, la testosterona va a estimular las células cancerosas para que crezcan con mayor rapidez. En el caso del hipogonadismo, un niño cuando pierde sus testículos antes de la pubertad va a tener un estado de eunucoidismo, que es cuando los órganos sexuales y los caracteres sexuales se van a mantener
infantiles por toda la vida. La altura de un adulto eunuco va a ser algo mayor que un adulto normal, a la vez que va a tener un cierre tardío de las epífisis, pero los huesos se van a mantener finos y los músculos van a ser débiles. Otra cosa es que la voz va a ser infantil, pero no van a tener una pérdida del pelo de la cabeza y la distribución normal del vello no va a tener un lugar, o sea, el pelo de la cara se puede estar en otro lugar del cuerpo, igual va a ser una distribución un poco desequilibrada. Cuando se castra a un varón después de la pubertad, ¿qué va a pasar? Algunos caracteres secundarios masculinos pueden volver a los de un niño, otros se pueden conservar, van a mantener. Los órganos sexuales van a sufrir una ligera reducción de tamaño. La voz solo va a tener un poco de disminución de su tono grave, pero se va a desaparecer la distribución masculina del vello, el espesor de los huesos masculinos y la musculatura de un varón que es viril. Otra cosa igual es que va a tener una disminución en relación al deseo sexual, no se va a perder, solo se va a disminuir. Igual en la erección se puede producir, pero no va a ser con la misma facilidad, o sea, va a ser con menos facilidad. Igual la eyaculación va a ser de manera rara que pase eso, una vez que los órganos formadores del semen se van a degenerar. Tenemos los tumores testiculares y el hipergonadismo, que es otra patología donde en raras ocasiones se van a tener tumores en las células intersticiales de Leydig en los testículos. Es muy raro que eso pase, pero cuando ocurre, se va a producir hasta 100 veces más de la producción normal de testosterona. En un niño pequeño, cuando tiene este tumor de las células intersticiales de Leydig, van a tener un crecimiento excesivo de la musculatura, de los huesos y igual de la función prematura de las epífisis, porque justamente por este excesivo de la hormona, ¿no? Esos tumores igual hacen con que tenga una producción excesiva de los órganos sexuales masculinos, del músculo esquelético, de los caracteres sexuales. Otro caso mucho más frecuente son los tumores de las células germinales. ¿Qué pasa? Las células germinales se pueden diferenciar en cualquier tipo celular y muchos de esos tumores presentan varios tipos de tejidos, como tejido placentario, dientes, pelo, piel, huesos, y todos juntos van a formar una masa tumoral que van a llamar de teratoma. Esos tumores, ellos no producen una cantidad significativa de hormona, pero cuando hay una elevada cantidad del tejido placentario, se puede producir una cantidad significativa de la hormona gonadotropina coriónica humana, que va a tener un efecto casi idéntico de la hormona luteinizante, la LH, que va en relación a la secreción de la testosterona.